Mundo Católico presenta El Pulso del Papa. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El Pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Francisco, un joven que no sueña, es un jubilado de la vida. El Santo Padre destaca la alfabetización como clave para construir una sociedad solidaria y pacífica. El cristianismo no es una fe ideológica, remarcó el Papa ante autoridades de Timor Oriental. El Santo Padre aconseja a los jóvenes: en la vida lo importante no es no caer, sino no permanecer caídos. El Papa Francisco exhorta a recuperar la fraternidad radical con Dios y entre los hombres. Obispos de México afirman sobre proyecto de reforma judicial: no garantiza mejor impartición de justicia. Sacerdote niega rumores de secuestro tras criticar estrategia de seguridad del gobierno de México. Obispos de Bolivia llaman a la acción urgente y a cuidar de los pobres ante incendios forestales. Un día de fiesta, 1.600 niños reciben a Jesús por primera vez en el inicio del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador. Estas y muchas más noticias aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Hola, querido y amable público. Bienvenido a una emisión más del Pulso del Papa, hoy 15 de septiembre. ¡Viva México! Hoy tiene el gusto de acompañarnos Ana Guadalupe Silvestre y Marisa O'Farrill en las voces informativas. Y en los controles se encuentra hoy Miguel Mejía. ¿Cómo estás, Marisa? Y en la redacción, Ana Guadalupe Silvestre. Sí, es cierto. ¿Qué pasó, estás, Anita? Marisa? Muy bien. Pues ahora que es 15 de septiembre le preparamos una nota que es Hidalgo y Morelos. También tenemos el resumen informativo de esta semana. ¿Qué te parece, Marisa, si empezamos con el resumen informativo de esta semana? Del Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. En el Centro de Convenciones de Dili, en el último día de su visita a Timor Oriental, el Papa Francisco alentó a los jóvenes a soñar cosas grandes, pues un joven que no sueña es un jubilado de la vida. El Santo Padre llegó al Centro de Convenciones el miércoles 3 de septiembre, luego de celebrar la misa de forma privada en la Nunciatura Apostólica. Timor Oriental, el tercero de los 4 países que visita en el marco de su viaje apostólico de 11 días a Asia y Oceanía, tiene una población que en un 98% se declara católica. El Santo Padre aterrizó en Singapur, el último país que visitó en el marco de un largo viaje de 11 días por Asia y Oceanía, Indonesia, Papua Nueva Guinea, Timor Oriental y Singapur. Estos han sido los destinos que el Santo Padre ha recorrido desde el pasado 2 de septiembre, en el que se ha convertido el viaje apostólico más largo de su pontificado. Antes de bajar del avión, lo saludó el nuncio apostólico del país, Monseñor Marek Zalewski, y más tarde fue recibido por las autoridades en un área reservada del aeropuerto, a la que llegó en ascensor. 4 niños le hicieron un breve baile tradicional y también le entregaron un ramo de flores. El pontífice le preguntó a uno cuál era su nombre y se rió cuando uno de ellos contestó que también se llamaba Francisco. Después de reunirse con el presidente de Timor Oriental, el Papa mantuvo en el Palacio Presidencial un encuentro con las autoridades, social civil y cuerpo diplomático de Timor Oriental, país en el que permaneció hasta el miércoles 11. En su primer discurso en esta tercera etapa de su viaje, que leyó en español,
El Papa recordó cómo los primeros misioneros dominicos llegaron al país desde Portugal en el siglo XVI, trayendo consigo el catolicismo y la lengua portuguesa. De este modo, explicó que el cristianismo sin cultura, subrayando que el binomio de inculturación y evangelización de la cultura es esencial para el cristianismo. No es una fe ideológica, es una fe enraizada en la cultura, subrayó. El Papa Francisco destacó que la alfabetización es esencial para construir una sociedad fraterna, solidaria y pacífica, en el marco de la Jornada Internacional dedicada a este aprendizaje que este año se celebró entre el 9 y 10 de septiembre. En su mensaje difundido por la Oficina de Prensa de la Santa Sede, firmado por el cardenal Pietro Parolin y dirigido a la directora general de la UNESCO, André Azoulay, el Santo Padre expresó su cercanía espiritual a todos los promotores y participantes en esta conferencia, que tuvo lugar en Yaoundé, Camerún. Tras celebrar la misa de forma privada en la Nunciatura Apostólica en Port Moresby, la capital de Papúa Nueva Guinea, el Santo Padre sostuvo el 9 de septiembre un encuentro con los jóvenes en el estadio Sir John Gis. Ahí, en un discurso mayormente improvisado, el Santo Padre les aseguró que en la vida lo importante no es caer, sino permanecer caídos. En su mensaje de bienvenida, Monseñor Joan Bosco Auram, obispo de Quimbe y obispo adjunto para los jóvenes, le aseguró al Papa: su presencia nos fortalece y nos anima, nos da esperanza y nos desaña a ser auténticos testigos de una vida juvenil redimida. Durante el viaje apostólico del Papa Francisco a Papúa Nueva Guinea, reflexionó sobre los profundos sacrificios realizados por los primeros misioneros y mártires católicos en la región, que se aventuraron profundamente en las selvas tropicales inexploradas para llevar el Evangelio a los confines de la tierra. Dirigiéndose a los católicos de toda la isla reunidos en el santuario de Santa María Auxiliadora en Port Moresby, el Papa honró el legado perdurable de aquellos que llevaron el cristianismo a la isla del Pacífico. Los misioneros llegaron a este país a mediados del siglo XIX y los primeros pasos de su labor no fueron fáciles. De hecho, algunos intentos fracasaron, pero no se rindieron, dijo el Papa. En el séptimo día del viaje apostólico a Asia y Oceanía, el más largo de su pontificado, el Santo Padre afirmó en Nueva Guinea que el amor fraternal que deben profesar los cristianos es capaz de expulsar del corazón el miedo, la superstición y la magia. Durante un encuentro con los fieles de la diócesis de Bánimo, el pontífice ha alabado la belleza natural del lugar, señalando que esta riqueza se le confía al Señor como un signo y un instrumento, para que ustedes puedan vivir así, en armonía con Él y con los hermanos, respetando la casa común y cuidándose mutuamente. Recuperar la fraternidad con Dios y entre los hombres fue el llamado que hizo el Papa Francisco a través de un videomensaje a las cerca de 25,000 personas que asistieron a la misa inaugural del 53 Congreso Eucarístico Internacional Quito 2024, celebrado el pasado 8 de septiembre. Miles de personas se acercaron al Parque Bicentenario para participar en la misa celebrada por el arzobispo de Quito, Ecuador, Monseñor Alfredo José Espinosa, en el que además 1,600 niños de diferentes partes del país recibieron su primera comunión. El éxodo de los cristianos iraquíes de su patria ancestral vuelve a ser noticia. Muchas familias están huyendo del país buscando refugio en las naciones vecinas como escala temporal antes de dirigirse a destinos lejanos como Australia. Algunos creen que esta nueva ola de migración comenzó a finales de 2023 tras un trágico incendio en Baqi Digda, en el norte de Irak. A raíz de ello,
la desesperación y la frustración impregnaron a la comunidad cristiana. Sin embargo, el éxodo se ha vuelto alarmante, afectando incluso a los cristianos que residen en la relativamente segura región de Kurdistán. En el día de la Natividad de la Virgen María, el 8 de septiembre, al concluir la misa en Port Moresby, en Papúa Nueva Guinea, el Papa Francisco dirigió sus pensamientos al santuario de Nuestra Señora de Lourdes, afectado por una inundación. Hoy, que en nuestro calendario litúrgico es la fiesta de la Natividad de la Virgen María, nuestros pensamientos se dirigen al santuario de Lourdes, que ha sido inundado debido a las fuertes lluvias recientes, señaló el Santo Padre. El éxodo de los cristianos iraquíes de su patria ancestral vuelve a ser noticia. Muchas familias están huyendo del país buscando refugio en las naciones vecinas como escala temporal antes de dirigirse a destinos lejanos como Australia. Algunos creen que esta nueva ola de migración comenzó a finales de 2023 tras un trágico incendio en Baqi Digda, en el norte de Irak. A raíz de ello, la desesperación y la frustración impregnaron a la comunidad cristiana. Sin embargo, el éxodo se ha vuelto alarmante, afectando incluso a los cristianos que residen en la relativamente segura región de Kurdistán. Y hasta aquí el resumen informativo de esta semana del Vaticano, Europa y Oriente Medio. Más adelante les tenemos las noticias más importantes de México y América. Ya que hoy es 15 de septiembre, escuchemos una nota relacionada a nuestros padres de la patria. Conozcamos un poco sobre la historia de Hidalgo y Morelos en voz de Roberto Farril. Tanto Miguel Hidalgo y Costilla como José María Morelos y Pavón nacieron en México. Hidalgo nació el 8 de mayo de 1753 en la hacienda de Corralejo, en Pénjamo, Guanajuato, y Morelos nació 12 años después, en 1765, el 30 de septiembre, en la ciudad de Valladolid, hoy Morelia, en Michoacán. Miguel Hidalgo estudió en el Colegio de San Nicolás, letras latinas con los jesuitas, donde dio clases también de filosofía y teología, y se ordenó sacerdote a la edad de 25 años en septiembre de 1778. A los 39 años de edad, para 1792, ya ejercía su ministerio sacerdotal en el curato de Dolores. Morelos ingresó a la edad de 24 años al seminario de Valladolid, ciudad que luego cambió su nombre por el de Morelia en su honor. Fue ordenado sacerdote a los 32 años. Allí conoció a Miguel Hidalgo cuando era rector del mismo seminario. En 1799 fue nombrado cura de Curuácaro, donde permaneció hasta 1810. La invasión francesa a España de 1808 había producido una crisis política que se extendió hasta la Nueva España, por lo que la diócesis de Zaragoza, encargada de los asuntos religiosos, ordenó a los párrocos de todo el virreinato predicar en contra de Napoleón. Tanto Hidalgo como Morelos observaron esta orden. Miguel Hidalgo se unió a la conspiración que había surgido en Querétaro en 1810 y Morelos lo buscó para ofrecerse como capellán, pero Hidalgo le convenció de ocupar un cargo mayor y lo nombró jefe insurgente en el sur de México, encargado de tomar ciudades importantes, para lo que organizó el Congreso de Anáhuac, en el que presentó sus sentimientos de la nación. Miguel Hidalgo murió fusilado en Chihuahua el 30 de julio de 1811 con el crucifijo en las manos. José María Morelos también fue fusilado el 22 de diciembre de 1815, luego de rezar el Salmo 51, también con un crucifijo en las manos, y después de exclamar: «Señor, si he obrado bien, tú lo sabes, pero si he obrado mal, yo me acojo a tu infinita misericordia». Los restos de ambos reposan desde 1925 en la columna del Ángel de la Independencia en la Ciudad de México. La biografía de Hidalgo y Morelos. Ahora vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque seguimos celebrando el 15 de septiembre y le tenemos una entrevista con Hugo Cuellar que nos habla sobre la independencia de México. Queremos conocer su opinión.
Contáctenos en nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@vericreer.com. Continuamos con más desde el Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ya está aquí Hugo Cuellar y Roberto Farril, súper listos para hablarnos sobre la independencia de México. En verdad, ¿qué tanto conocemos sobre la independencia de México y la verdadera historia? Voy a conversar con Hugo Cuellar. Él es historiador, es actualmente el presidente de la Asociación Civil Orden de Guadalupe y pues ha dedicado muchos años de su vida a investigar acerca de la independencia de México y particularmente la figura de don Agustín de Iturbide. Bienvenido, Hugo. Muchísimas gracias, mi estimado Roberto. Qué gusto verte de nuevo. El gusto es para mí. A ver, ¿de qué se trata celebrar la independencia? ¿De ponerse a bailar, a chupar tequila y cervezas y comer pozole y bailar y gritar y llenar el Zócalo? O sea, de eso se trata. Una efímera noche y al día siguiente, ¿qué? Seguimos matándonos entre nosotros mexicanos, seguimos robándonos unos a los otros, mintiéndonos, engañándonos, un pueblo separado, dividido por conservadores y por progresistas. ¿De qué nos ha servido la independencia, Hugo? Como ves, estoy empezando muy contento este programa. Muy sencillo la pregunta. Pues creo yo, en principio deberíamos de considerar la identidad que significa para nosotros como mexicanos. Ándele. Pues comenzar por la misma raíz de la identidad mexicana, nuestra bandera. ¿Qué es lo que indica? La unión, la independencia, ¿no? La religión católica. Ese es el significado de la bandera que nos propone Iturbide. Por eso la tengo aquí, mira. Ah, muy bien. Por eso la pusimos hoy aquí. Perfecto. A ver, ¿puedes repetir los colores? El blanco, verde, que sería el equivalente a la religión católica. Ajá. El verde, que sería independencia. Y el rojo, la unión. Entonces no es como nos dijeron en la escuela, No, verde, blanco y colorado, la bandera del soldado. Eso no es cierto. No, nada que ver. Entonces, es el lema de los insurgentes, de los Agustín de trigarantes. Iturbide. ¿Cuál es? De la trigarancia sería la religión católica, el blanco, el verde la independencia y el rojo la unión. Unión, independencia y religión. Y religión. ¿Sí? Así es. Las tres garantías. Exacto. Entonces México se independiza levantando una bandera en torno a la fe. Así es. Ándale. De hecho, será la fe uno de los puntos neurálgicos de todo el proceso de independencia. No es casualidad que de pronto un cura sea el vocero de ese proceso, de ese ¿No es levantamiento. casualidad? No es casualidad. ¿Por qué? Habrá un momento, ¿no?, dentro de Valladolid donde se va a tener una junta en la que se va a ¿Te refieres a conspirar. Morelia? Exactamente. Ajá. En Antes este caso, Valladolid, después exactamente. Morelia, tierra de Morelos, ¿no? Así es. Ajá. Y que en algún momento lo comentábamos que podría ser Iturbidia, por ejemplo. Iturbide. Sí. Pero justo la intención era tener a un vocero de esa independencia, de ese procedimiento. Y qué mejor que fuese la autoridad moral dentro de la población. Un cura, un sacerdote, quien podría dar la pauta, ¿no? Y Un por líder eso se de opinión. elige. Exacto, en buena medida. Y entonces, sobre esto se elige a la figura de Miguel Hidalgo por encima de algún militar o de algún civil. Tendría que ser algún sacerdote, ¿no? Un presbítero que estuviera con autoridad moral para poder llevar a cabo ese encabezamiento. Bueno, pero fue iniciativa de él o alguien se lo dijo. Fue... A ver, padre, haga usted esto, porque necesitamos de su liderazgo, ¿no? De seguidores. Será en realidad Allende. Allende es el ideólogo, el líder de esa insurgencia. Y entonces solicitará a Miguel Hidalgo para que él entonces tome la vocería del movimiento. Y entonces ya posteriormente Miguel Hidalgo va a tomar ya no nada más una relación de vocero, sino de líder de la insurgencia, ¿no? Incluso como si fuera un líder militar religioso. Una combinación un poquito curiosa. El capitán Ignacio Allende es amigo nuestro, ¿verdad? Nos cae bien él, sí, por ¿no? supuesto. Ajá. Él dirigía la conspiración de Querétaro, o toda la conspiración. ¿Era líder de los independentistas, el capitán Allende? Se integra, digámoslo así. Quien realmente va a tomar la batuta es quien va a tomar también la decisión de las armas, que en este caso va a ser Hidalgo, ¿no? No va a esperar a que exista alguna serie de condiciones, sino que en tanto ve la posibilidad de que pues se tenga un gobierno que está siendo favorable, ¿no?, al gobierno de Francia, al gobierno de Napoleón Bonaparte. Recordemos que el contexto internacional en ese momento se encuentra Bonaparte ya en el dominio, ¿no?, de los territorios de Europa, de la península. Y entonces, ¿quiénes van a ser pro franceses y quiénes van a ser pro corona española?
Eso va a definir en buena medida, ¿no? El grito también del propio Hidalgo, ¿no? Muera el mal gobierno. ¿Cuál mal gobierno? ¿Es una crítica al virrey? No. Es una crítica a quienes están haciendo caso a la corona francesa, ¿no? Al emperador Napoleón Bonaparte. Este apodo, Pepe Botellas, se lo pusieron los mexicanos. No necesariamente. ¿No? Fue la prensa nacionalista de España. Ah, son los españoles. A ver, entonces México está entre dos potencias. La corona española y Francia. Sí, así es. Y México no sabe para dónde hacerse. Ignacio Allende, Miguel Hidalgo, estos insurgentes apoyan a la corona española. Sí. Y se oponen a la injerencia francesa. Así es. ¿Así es? Sí, por supuesto. Entonces es mentira que Hidalgo haya gritado mueran los gachupines. Eso no es cierto. Pues no se tiene certeza del grito. O sea, como tal, incluso pudo haber sido nada más una arenga fuera de la parroquia. Recordemos que es un momento en el que se junta el pueblo a través del párroco y al momento de que se congregan, se pudo haber generado una cantidad enorme de gritos, de propuestas y demás, incluso el mismo pueblo, ¿no? Sin embargo, existen pequeñas encomiendas, no encomiendas, olvidé el nombre, que son como pequeñas publicaciones por escrito, que se hace del evento en específico para que todo el pueblo conozca cuál fue el suceso de esa noche. Y entonces, boletines. Como boletines, exactamente. Y en ese suceso se empieza a dar precisión de que el grito, supuestamente habría pues la encomienda hacia la Virgen de Guadalupe, ¿no? De decir, bueno, viva la Virgen de Guadalupe, viva Fernando VII, que estaba dando un viva al rey de España, Ajá. que está preso en ese momento, ¿no? O sea, es parte del movimiento que hace Napoleón y está haciendo una propuesta de irse en contra de esa rebelión de parte de Francia, ¿no? La intención es recuperar la corona y la soberanía para España y, por supuesto, para sus reinos alrededor de A ver, América. Hugo, ¿puedes repetir eso último otra vez? La intención era Recuperar la soberanía para la corona española. recuperar la soberanía para la corona española. Así es, Así empezó la gesta de independencia. ¿Y por qué no nos lo dijeron así en la escuela? lamentablemente. Y con los nuevos libros de texto menos. Sí, no. Bueno, ¿por qué siempre hemos de celebrar el aniversario del inicio y no el aniversario de la conclusión? Claro. Porque ¿cuándo celebramos? ¿Cuando nuestros papás nos procrearon o cuando nacimos? ¿No? Sí. ¿Cuándo es mi cumpleaños? ¿El día en el que nací o el día en el que una noche de amor mis papás me procrearon? Claro. ¿Por qué hemos de estar celebrando el inicio y no la feliz conclusión? Sí, la noche cariñosa de los padres, eso será tema de ellos. Es una fiesta privada. Ahí empezó todo, ¿no? Sí, claro que sí. No, pero ya pensando justo en el nacimiento, es exactamente lo que debería de ser, ¿no? ¿Qué el día? festejo. El día 27 de septiembre de 1821. Entonces nos esperamos 2 semanas. Yo lo que sugeriría Nos es que esperamos al 27 de septiembre. pensamos en las dos fiestas. Tenemos una tradición que ha sido pues algo que se ha practicado desde hace casi 2 siglos, pero pensemos también, ¿no?, en esa fecha en la que sí, formalmente, se firma nuestra acta de nacimiento, el acta de independencia, ¿no?, que sería ya un día después de la llegada del ejército trigarante, el día 28 de septiembre. 27 de septiembre de 1821 se firmó el acta de independencia. ¿Quiénes fueron los firmantes? Bueno, hay una cantidad ahí enorme, que de hecho Iturbide les llamará como los padres de la patria, ¿no?, pero van a ser personajes de muy buen nivel académico, ¿no?, también dentro del clero. Por ejemplo, estará el padre Joaquín Pérez, ¿no?, quien en su momento será el presidente de las Cortes de Cádiz, ¿no?, y también va a ser uno de los que apoyará este proceso de independencia, no necesariamente sus inicios, ¿no? Pensemos que los inicios de la independencia están siendo criticados aquellos insurgentes precisamente porque están insurrectos bajo una revuelta violenta. La victoria, por ejemplo, de la Lóndiga de Granaditas se llega a festejar como si fuera un enorme suceso, ¿no?, con el Pípila, etcétera, personajes que ni siquiera están referidos de manera correcta en la historia. Pero cuando tenemos ya, ¿no?, la referencia de la masacre que ocurre en Guanajuato, las medidas que toma la población, ¿no?, dentro de la Lóndiga, que es simplemente un granero, el espacio donde guardan la comida y la resguardan pues, de cualquier tipo de rapiña, de pronto ahí la gente se apetrecha, ¿no?, trata de protegerse, ¿no?, y de pronto el mismo Miguel Hidalgo da la orden para que ocurra la masacre. Hay que de pronto repensar un poco los personajes en la historia. No necesariamente los héroes son héroes y los villanos son villanos. Sí, claro. ¿No? Es que mira, Hugo, necesitamos héroes. ¿Quién es el padre de la patria? Pues considerado así como estábamos Dime en la la escuela, sinceramente, Iturbide.
¿no? El padre de la patria es Agustín de Iturbide, Por supuesto. porque es el del acta de nacimiento, Claro, no Miguel Hidalgo. así es. Pero ¿por qué no hacer héroe a Iturbide, que es el que lo concretó, y hacer héroe a Miguel Hidalgo y a doña Josefa, digo, que hizo ella? Que sí, México necesitaba héroes, porque necesitaba una identidad nacional. Pero también se crea una narrativa, y ese es el problema. Ah, O sea, al final de cuentas va a ser una narrativa pegada a la perspectiva liberal, ¿sabes? Entonces, lo que tratan de hacer de una manera muy malabarista es quitar el peso del sacerdote y ponerlo como el peso del prócer independentista, sí. ¿sabes? Por eso no se habla de los sacerdotes. ¿Y por qué, si hay que poner personajes que le den identidad a México, por qué se ha desdeñado la figura de Agustín de Iturbide? ¿Por qué? Porque no empata con la narrativa. Como ¿No te empata comentaba, con la narrativa liberal. O sea, Iturbide entra como emperador, cuando aquí lo que se busca es una república. Entonces, el imperio no puede existir para México. Entonces, se deja de lado la historia del primero y segundo imperio. O sea, ya de por sí estaban tratando de destruir la monarquía española, como que aquí le surja una nueva, ¿no? Claro, y es que aparte querían buscar la imitación del modelo estadounidense de república, ¿no? O sea, tienes primero la Revolución Francesa como inspiración ideológica, ¿no? Y mucho de lo que se empapa aquí en México es en Morelia. Estados Unidos también va a influir en esa otra parte. ¿Quién te gusta? Francisco Miranda, por ejemplo, ¿no? Un caraqueño de Venezuela que se lanza, ¿no? A buscar la independencia también de Estados Unidos. La Revolución Francesa también lucha en ella. Va a ser el tutor de Simón Bolívar como masón, ¿eh? O sea, los integra la masonería allá en Europa, Inglaterra, a los caballeros racionales. Y también Fray Servando Teresa de Mier, otro personaje bien interesante, lo va a incorporar a la logia. Otro sacerdote, Ajá. fraile. Fue fraile, Servando Teresa de Mier. pero se secularizó. Entonces, él queda nada más como del clero secular, ¿no? Después de 1803, más o menos. Pero sí fue fraile, creo que jesuita, si no mal recuerdo. Bueno, también Lutero fue fraile. Ajá. Exactamente. Y es donde les da la santidad. Sí, de hecho. Pero sí, es ahí todo un tema detrás de los personajes. ¿Sabes qué, Hugo? Pienso que el público amable que nos está escuchando ha de estar pensando, uy, ahora ya sacaron su teoría conspiracionista. Ajá. Bueno, de suyo, ¿qué no se habla de la conspiración? De la profesa, por ejemplo, la conspiración de Querétaro. Sí. Entonces, aquí no estamos hablando de teorías conspiracionistas. A ver, ¿qué hay más? ¿Historia o leyendas? ¿O historias de la leyenda o leyenda de las historias? ¿O cómo está esto de la independencia? Yo me acuerdo que hasta hace poco había unos billetes de 200 pesos con la Virgen de Guadalupe. Sí. Porque Hidalgo la traía allí, ¿no? Así y ahora traen un renacuajo, no sé qué. ¿Qué está pasando? Bueno, también hubo una sorpresa interesante del Banco de México con el billete de 20 pesos, con el ejército trigarante. Y aparece Iturbide, por ejemplo. ¿No? Esos yo los guardo, porque si sí, está a la entrada, ¿es a Puebla o a México? A la Ciudad de México. A la Ciudad de México. En los nuevos billetes de 20. Así es. Ese está más padre que el del renacuajo. Sí, así es. Sí, pero la pregunta, si es más leyenda o historia o hechos, yo creo que es una mezcla de ambos. Porque también se va a dar en función de la narrativa, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Justo Sierra, en José Vasconcelos, en un intento de perfilar la nación mexicana, ¿no? Justo Sierra sí era masonazo, ¿no? Pues sí. ¿Sí? Estaba dentro de la lista. Dinos cuáles eran. Pues bueno, es que la lista es un poco larga. Sí, creo yo que todo el gabinete de Porfirio ya estaría dentro de, ¿no? A ver, ¿es cierto, porque se le acusa de ello, que lo era el padre Miguel Hidalgo? No lo era. A ver, tuvo influencia de ideas de la Ilustración, ¿no? Incluso conoció a personas que fueron masones, sí. Pero, a ver, para México o para Nueva España de ese momento no existía una logia instalada en México. Existirían después, ¿no? De hecho, quien va a fundar una primera logia va a ser Guadalupe Victoria. Por eso te digo, hay dos caras de la moneda, ¿no? Guadalupe Victoria va a fundar la logia del Águila Negra, por ejemplo, ¿no? ¿Con todo y que tomó el nombre de la Virgen? Sí. Y es que no es que sea algo incompatible necesariamente. Para ese momento, el pertenecer a una logia era pertenecer a un club, como a un grupo, ¿no? de intelectuales.
pero que poco a poco se van a filtrar propuestas que son de carácter liberal y que poco se van a reflexionar. Estamos iniciando con una nación, ¿no?, que está en pañales prácticamente. ¿Cómo vamos a perfilar a quién va a ser el gobernante, quién va a ser el político? Incluso creo que al propio Iturbide se le va un poquito de las manos a esta parte, ¿no? No necesariamente por su culpa, será, creo yo, más el Congreso que se declara soberano, por encima incluso del propio emperador. ¿Por qué en el grito nunca se grita viva Iturbide y ahora se gritan cosas como viva la fraternidad universal? ¿Eso qué significa? Sí, no, es una situación, te digo, como narrativa, ¿no? Al final de cuentas se trata de quitar de la historia a personajes específicos. Por ejemplo, ¿no?, en el mismo himno nacional está incompleto y quitaron los párrafos que hablaban de las victorias de Iturbide, de las victorias de Santa Anna incluso. Recordemos que es en la época de Santa Anna donde se crea este himno nacional. Entonces, son situaciones que van, te digo, de la mano de una narrativa, de intentar borrar de la historia aquello que no conviene para el discurso liberal, el discurso republicano. Que continúa. Hoy. Así es, totalmente. ¿Cómo festejar, Hugo? La verdad, ya. A ver si este año ahora sí decimos, ya que somos independientes, comportámonos como un pueblo. Creo yo, y es buen momento, no es nada anacrónico, el revivir las 3 garantías. Suena un poco curioso, ¿no? Pero si pensamos en la unidad, lamentablemente hoy en día el país está completamente dividido, ¿no? Si somos de un bando o del otro, en el púlpito presidencial todos los días se está dividiendo la nación. Ya basta ¿De ahí eso, está ¿no? surgiendo la división? Buena medida, ¿no? Porque el hecho de tener un pensamiento contrario... No nos habíamos dado cuenta. Sí, el hecho de tener un pensamiento crítico ya nos hace disidentes e indeseables. El pueblo se crea en función de las coincidencias aparentemente, pero no, el pueblo es más allá de un solo partido político. Y no nada más está limitado a ello, ¿no? Pensemos también en la independencia, en la garantía de la independencia, como el criterio no necesariamente de liberarnos de otra nación, sino de identificarnos como una nación mexicana. Y entonces, ¿qué es lo que nos da unidad como nación mexicana? Esos valores que están arraigados, sí, en nuestra fe. Somos una mayoría católica y no está mal decirlo. Más allá de que existe una pluralidad, incluso, ¿no?, hoy en día, se puede integrar la pluralidad. La riqueza de esa pluralidad existe y es buena. ¿Nos da identidad? Exacto. Sin embargo, pues no también nos da afianzarnos. identidad. Ok. Entonces, ¿de quién es la imagen en el estandarte de Hidalgo? Exactamente. Y no hay que tenerle miedo a ello, ¿no? Es lamentable que de pronto las decisiones de gobierno vayan de la mano con ir borrando esa identidad. Simplemente el hecho de querer quitar los nacimientos, por ejemplo, ¿no?, o en las festividades que ya se acercan, decembrinas, que ya no podemos tener símbolos cristianos. ¿Por qué la necesidad de quitarnos ese arraigo? Es parte de nuestra identidad y también es parte de nuestra cultura. Gracias, querido amigo. Al contrario, gracias a ti. Gracias a Roberto Farril y Hugo Cuellar. Ahora sabemos ya qué papel desempeñó la Iglesia de México en la independencia de nuestro país. No lo desdeñemos o lo hagamos de menos, también resaltemos nuestras raíces que vienen también de la Iglesia Católica. Vamos a hacer una pausa comercial, pero no se vaya porque tenemos todavía mucha más información aquí en El Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Haga suyo este espacio. Le invitamos a enviar sus sugerencias y opiniones a nuestro correo electrónico elpulsodelpapa@pericreer.com. Continuamos con más del Pulso del Papa desde Ciudad del Vaticano. Ahora escuchemos las noticias más importantes que acontecieron durante esta semana en México y América. La Iglesia Católica advirtió que la iniciativa de reforma constitucional que afecta al Poder Judicial en México, aprobada por la Cámara de Diputados y enviada al Senado para su análisis y votación, no garantiza una mejor y más cualificada impartición de justicia. Más aún, afecta la autonomía del Poder Judicial. La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, el órgano legislativo federal de México, aprobó el pasado 4 de septiembre una iniciativa de reforma constitucional que afecta al Poder Judicial. Después de que se viralizara un video en el que un sacerdote de Chiapas criticaba la estrategia del gobierno federal y local, surgieron rumores de un supuesto secuestro. Sin embargo, el presbítero aclaró que es totalmente falso que alguien le haya hecho alguna llamada para amedrentarlo y mucho menos que lo hayan secuestrado.
Durante una misa del pasado lunes 2 de septiembre, el padre Miguel Cardona Valdivia, párroco de Nuestra Señora del Sagrado Corazón en la arquidiócesis de Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, expresó su descontento con lo que calificó como una estrategia de manos cruzadas por parte del ejército en su enfrentamiento contra grupos criminales que dominan la región. La Conferencia Episcopal Boliviana compartió su preocupación e hizo un llamado a la acción ante los incendios forestales que se desarrollan por estos días en la región de la Chiquiatanía y el oriente boliviano, con el título "A escuchar el clamor de la tierra y el grito de los pobres". La Iglesia Católica en Bolivia convocó al cuidado de la creación y de nuestros hermanos que sufren la pobreza y las consecuencias del maltrato a la madre tierra. Los primeros incendios forestales en Bolivia comenzaron a fines de junio y se han expandido a varias regiones en las últimas semanas, en las que el humo cubrió prácticamente todo el país. En medio de un ambiente de fiesta, alegría y devoción, unas 25,000 personas, incluyendo 1,600 niños, con vestidura blanca y traje típicos, recibieron su primera comunión y participaron en la misa de inauguración del 53 Congreso Eucarístico Internacional Quito 2024. Desde las primeras horas de la mañana del 8 de septiembre, una multitud de fieles comenzó a congregarse en la explanada del Parque Bicentenario de Quito, en Ecuador, acompañada por arzobispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, diáconos y monaguillos, entre otros. Total participaron 54 delegaciones de diferentes países. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el gobierno de Daniel Ortega, aprobó una reforma de Código Penal para castigar a quienes cometan delitos desde el extranjero, una medida para mantener a los nicaragüenses en la diáspora calladitos en silencio sin opinar nada. Como señala el ex ministro de Educación en el exilio, Humberto Belli. Según informó la agencia AP, el 3 de septiembre la Asamblea aprobó de forma casi unánime con 88 votos la reforma que permite enjuiciar y confiscar los bienes de personas u organismos nicaragüenses o extranjeros que hayan cometido delitos contra el Estado, incluso si están fuera del país. Edmundo González Urrutia, candidato de la oposición y a quienes diversos países reconocen como vencedor de las últimas elecciones presidenciales en Venezuela sobre Nicolás Maduro, salió de su país para asilarse en España. Según informó la agencia informativa EFE, ha sido la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien comunicó que González dejó el país con un salvoconducto en aras de la tranquilidad y la paz política, después de pasar varios días en la Embajada de España en Caracas. El Departamento de Policía de la Universidad de Georgetown en Washington, en los Estados Unidos, está investigando 2 posibles crímenes de odio después de que se encontrara un crucifijo profesional dañado dentro de la capilla de la universidad y se hallara una estatua de la Virgen María desplazada y en el suelo. Actualmente los estamos investigando como posibles crímenes de odio, escribieron el vicepresidente de Misión y Ministerio, el padre Mark Bosco, y el presidente asociado de Seguridad Pública, Jay Gruber, en una carta firmada conjuntamente y dirigida al personal y los estudiantes de Georgetown. El pasado 7 de septiembre se celebró por primera vez una misa a los pies del monumento que señala el centro del mundo, según informó el cardenal Pedro Barreto,
presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonia, quien celebró la Eucaristía, con la que se clausuró el simposio teológico llevado a cabo en Quito, Ecuador. El monumento a la mitad del mundo, ubicado en la provincia de Pichincha, al norte de Quito, marca el punto por donde pasa la línea ecuatorial, según estableció una misión geodésica franco-española del siglo XVIII. La ciudad de Pando, en la diócesis de Canelones, en Uruguay, recibirá este fin de semana la visita de entre 3 y 4 mil jóvenes que participarán de la 45 Jornada Nacional de la Juventud. Jesús, esperanza que nos transforma, es el lema elegido para esta edición, organizada por la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil. En declaraciones al programa Hoy Quiero Hablarte de Radio Oriental, 3 de sus organizadores, Roxana Revetria, Cecilia Caprile y Javier Montes de Oca, explicaron que el propósito de este encuentro de jóvenes católicos es juntarse a celebrar nuestra fe y a fortalecerla. Con una misa celebrada por el obispo de Catamarca en Argentina, Monseñor Luis Urbanc, quedó inaugurada el pasado lunes la obra Camino de la Fe, la imagen de la Virgen del Valle más grande de Argentina, de 48 metros de altura, 52 desde la base. La imponente imagen es obra de Walter Di Agostini y su construcción llevó 7 años. El tamaño de la imagen es equivalente a un edificio de 11 pisos y contiene en su interior una capilla. También es parte de la obra del mirador de 360 grados, desde donde se puede ver las localidades de La Puerta, El Rodeo, Las Juntas y parte de la ciudad de Catamarca. Y hasta aquí el resumen informativo de la semana de América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Ahora vamos a escuchar el editorial de esta semana, que lleva por nombre Condiciones para seguir a Jesús, que justamente concuerda con el Evangelio del día de hoy. Escuchemos el editorial en voz de Roberto Farril. Luego de presentarles a sus discípulos el primer anuncio de su pasión, el Señor les dio a conocer 2 actitudes que habría de tener todo seguidor suyo. Llamando a la gente a la vez que a sus discípulos les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiera salvar su vida la perderá. Pero quien pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? Pues ¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Para seguir a Cristo se requiere de un esfuerzo que comienza por el deseo de ser como Él, pues Jesús es el modelo a imitar porque Él es el hombre perfecto, en tanto que nosotros somos imperfectos, y que continúa en poner atención ya no en lo propio sino en lo suyo, para abandonar las propuestas nuestras que se contrapongan a su doctrina, negarse a sí mismo para no negar a Dios. Con respecto a tomar la cruz, al inmolarse Jesús convirtió su sufrimiento en alegría y su muerte en vida. Transformó la cruz en entrega de amor infinito, pues nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Y fijó una norma que ha de asumirse en las ocasiones de sufrimiento, que suelen rechazarse por dolorosas, para que al ser aceptadas puedan transformarse en realidades gozosas. Nadie está exento del sufrimiento, pero se sufre más cuando el sufrimiento se rechaza y se sufre menos cuando se acepta. La cruz, en imitación de Cristo, no debe ser rechazada, pues es oportunidad de transformar el dolor en alegría. Tomar la cruz consiste en aceptar las tribulaciones para convertirlas en ocasiones de amar mucho. No es posible seguir a Cristo si no se asumen las cruces cotidianas, si se evita dar testimonio de amor en las oportunidades de amar a los demás. Pero también ustedes darán testimonio porque están conmigo desde el principio. Las cruces se presentan para aceptarlas con alegría, porque son oportunidades de entregarse a uno mismo y de amar hasta el extremo. Nos asimos con fuerza a la vida porque sin la vida dejamos de existir, pero Jesús enseña que la vida, más que en estar, consiste en ser,
y para lograr ser, propuso este modelo de amor muriendo él mismo por los suyos. Nadie puede hacer nada por rescatar su vida de la muerte eterna, porque nadie es su propio Salvador. Rescatar la vida de la muerte eterna sin Cristo es imposible, y vivir la vida al margen del Salvador tiene por consecuencia perder la vida. En cambio, quien une su vida a la de Cristo y la toma como modelo, la salvará. La plenitud de la criatura no se encuentra en lo creado, sino en el Creador. El mundo es temporal, el Creador es eterno. El mundo no es despreciable, es hermoso, pero más hermoso es quien hizo el mundo. No cambiemos al Creador del mundo por el mundo, ni cambiemos al Autor de la vida por la vida misma, pues lo único que puede ofrecérsele a Dios a cambio de la vida es la propia vida. Luego, por primera ocasión en el Evangelio de Marcos, el Señor pronunció palabras escatológicas con las que anunció su retorno al mundo, en la que será su segunda venida. Porque quien se avergüence de mí y de mis palabras, en esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Y así enseñó que hacer su voluntad es condición para alcanzar la vida eterna, pues no bastaba con reconocerlo como el Mesías si no estaban dispuestos a reconocerlo también en el significado de su pasión y de su muerte. A la generación de su tiempo, Jesús la llamó adúltera y pecadora, como nuestra generación también lo es, una generación que peca con plena conciencia del pecado y de sus consecuencias, y que se avergüenza de Cristo más que la de su tiempo, pues hoy se desprecia su obra redentora, se le difama y se niega su resurrección. El Señor, en cambio, se alegra por quienes lo escuchan, lo aman y hacen su voluntad, pero se avergüenza por quienes lo niegan. En la doctrina de Cristo, despreciar al prójimo equivale a despreciarlo también a Él, a avergonzarse de sus palabras, pues todo acto de amor hacia los demás se traduce en una expresión de amor a Dios. Y hasta aquí el editorial de esta semana. Les recuerdo que si los quiere leer, lo puede hacer a través de la página www.vericreer.com. Ahí encuentra disponibles todos los editoriales de Roberto Farril. Y los programas y muchísimas cosas más. Exacto, hasta los programas de radio puedes escucharlos ahí. Y de televisión. Y de televisión, exactamente. Todo está ahí, todo está ahí. Bueno, pues muchas gracias, Anita. No, ¿de qué, Nani? Mucho gusto, a mí me encantó estar aquí contigo y con este Miguel. Gracias. Pues le dejamos con la bendición del Santo Padre. Hasta luego y bonita semana. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Et hoc nunc et usque in seculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIT y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. Mundo Católico presenta El pulso del Papa.